Bueno, nosotros somos el equipo número 1 y estamos conformados por mi compañera Inés Ortiz, María Ceballos, Cristina Hernández y su servidora. Comenzaré hablándoles acerca de los espacios marítimos. Los espacios marítimos se dividen en tres: espacios marítimos acuáticos, espacios marítimos terrestres y espacios marítimos aéreos, teniendo como primero a los espacios marítimos acuáticos, y estos los comprenden las aguas marinas interiores, y nos las definen como aquellas comprendidas entre las costas y las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales se mide el mar territorial, y la ley nos estipula cuáles serían. La parte norte del Golfo de California, las de las bahías internas, las de los puertos y las internas de los arrecifes, las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanentes o intermitentes en el mar. Y en el caso de Yucatán tenemos a los puertos de Fisal, Progreso, que serían como ya aguas marinas interiores, como mar territorial. Y aquí nos dice que la nación ejerce la soberanía en una franja del mar. Nos dice también que la anchura del mar territorial mexicano es de 12 millas marinas, 22.224 metros. Y la zona contigua. La nación tiene en su zona contigua, en su mar territorial, designada en el nombre de zona contigua. Y también nos dice que sirve para tomar las medidas de fiscalización necesarias. Y esta se extiende a 24 millas marinas, 44.448 metros, contados desde la línea de base a partir de las cuales tenemos igual a la zona económica exclusiva. Es la franja de mar contiguo al mar territorial, que se extiende hasta 370.4 kilómetros, 200 millas náuticas, desde la línea de costa continental e insular. Como podemos ver en la imagen, el azul claro es la zona económica exclusiva y el que está en un azul más fuerte sería el mar territorial. Y México tiene los mismos derechos que en su mar territorial, pero en la zona económica exclusiva se permite la libre circulación de otras embarcaciones extranjeras. Por último tenemos el alta mar. Este constituye todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva. Todo lo que no esté en azul claro se le conoce como alta mar. Y nos dice que el alta mar constituye un patrimonio común de la humanidad y zona de libre tránsito, pesca y explotación para todos los estados. Es decir, que todos los estados ejercen una soberanía. Alta mar le pertenece a todos de manera igualitaria, teniendo las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y aquí ya tenemos una imagen más precisa de cómo nos detalla, teniendo como primer número las aguas interiores. De la línea del base 12 millas náuticas tenemos al mar territorial, 12 millas más a la zona contigua, y 200 millas náuticas de la línea de base tenemos la zona económica exclusiva. Ya de ahí todo lo que sigue sería alta mar. Y tenemos a los espacios marítimos terrestres, y nos dice que son de dominio público y se incluyen dentro de la ribera del mar, la zona marítimo terrestre y las playas. Se define como el espacio entre la línea de baja mar y el límite hasta donde llegan las olas en los mayores temporales. Y también yo entendí más que nada serían como la arena y todo eso. Espacios marítimos aéreos. El espacio aéreo es una porción de atmósfera terrestre situada sobre la superficie de una nación, extendiéndose también sobre su mar territorial. Y nos dice que las aguas jurisdiccionales mexicanas se encuentran sobre el mar territorial y la zona económica exclusiva. Y también esto sirve para reglamentar a los aviones, ya sean con fines turísticos o comerciales. Y algo que se me hizo un poco muy interesante es que también que en el área también se vigilan a los drones, ya que los drones tienen permitido sobrevolar determinados metros, y ya cuando sobrepasan eso y se extienden hasta el mar territorial de cierto estado y así, ya estarían quebrantando la ley y ya también tendrían una sanción. Bueno, de mi parte es todo y las dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con la exposición, abordaremos el tema de derecho marítimo laboral. El artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario.
La Ley Federal de Trabajo rige específicamente a todo trabajador mexicano, entonces aborda también para los trabajadores de buque. El artículo 25 nos dice que el escrito en que consten las condiciones deberán contenerse de un trabajo, debe ser por escrito. El artículo 187 de la Ley Federal de Trabajo rige específicamente a los trabajadores de buques, entendiéndose como un buque todo aquel clase de barco o embarcación que ostente con bandera mexicana para identificarse de qué país y bajo qué legislación se está rigiendo. Como sujeto del trabajo marítimo encontramos los capitanes y oficiales de cubierta, máquinas, sobrecargos, contadores, radiotelegrafistas, contramaestras, dragadores, marineros y todo personal de cámara, cocina y todo aquel trabajador que preste un servicio subordinado a un patrón dentro de un buque. Como requisito, el artículo 189 de la Ley Federal de Trabajo nos habla de los trabajadores de los buques deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad, o sea, que no sea por naturalización, y si adquieren otra deben de renunciar a su nacionalidad para poder ostentarse como trabajador o sujeto de trabajo marítimo. Y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Encontramos principalmente al capitán, que tiene una triple función de carácter público, técnico y comercial. Hablando específicamente de sus características de un sujeto de trabajo marítimo, los capitanes tienen la calidad de representantes del patrón, se prohíbe el trabajo a menores de 16 años y el de los menores de 18 en calidad de pañoleros o fogoneros, ya que la Ley Federal de Trabajo como requisito no puede tenerse como trabajador un menor de 16 años, de 18 años, porque no está en sus debidos ejercicios de derechos políticos. Las condiciones de trabajo serán constar por escrito, un ejemplar quedará en poder de cada parte, o sea, de trabajador y patrón, otro se va a remitir a la capitanía del puerto del cónsul más cercano mexicano y el cuarto a la inspección del trabajo del lugar donde se estipularon. Los trabajadores tienen derecho a un periodo mínimo de 12 días laborales de vacaciones anuales pagadas. Las vacaciones deben disfrutarse en tierra, ya que el trabajo marítimo es específicamente en un buque, es sobre mar. Las vacaciones pueden fraccionarse. El reglamento interior de trabajo deberá ser depositado ante la autoridad registral prevista en la Ley Federal de Trabajo, debe registrarse en la Capitanía de Puertos y una figura muy importante en el derecho mexicano laboral, la Inspección del Trabajo va a vigilar el cumplimiento de las leyes y demás normas de trabajo para los trabajadores de un buque, atendiendo a las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua cuando los buques estén en puerto. Y en resumidas conceptos encontramos la importancia del derecho marítimo laboral y qué sujetos se encuentran a la Ley Federal de Trabajo en el área marítima. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tema de los contratos marítimos. Bueno, antes de empezar el tema es importante recordar qué es un contrato. Y un contrato es la representación antes que nada yo les voy a hablar acerca del tema de los contratos marítimos. Antes de empezar el tema es importante retomar qué es un contrato. Bueno, un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con su igual distintos pactos que representen beneficios mutuos. Bueno, es decir, que es un acuerdo voluntario entre dos partes llamadas acreedor y deudor, que pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales, independientemente del tipo de contrato que se lleve a cabo. Asimismo, hay que recalcar que no solo entre dos personas se pueden llevar a cabo, sino pueden ser varias personas que lo estén llevando a cabo, dependiendo del contrato que se esté celebrando en ese preciso momento. Ya que tenemos un concepto acerca de qué es un contrato, ahora podemos retomar nuestro tema.
que de acuerdo a la ley de navegación, en su artículo 111, nos menciona los tipos de contratos en la utilización de embarcaciones, que son 6 tipos de contratos. Y el primero es el contrato de arrendamiento a casco desnudo, que se puede comprender en los artículos 114 al 118 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. La finalidad de este contrato es que el arrendador se obliga a poner un tiempo determinado a disposición del arrendatario en el contrato, ya que la embarcación determinada deberá presentar un estado de navegabilidad, o sea, es decir, que esté en óptimas condiciones para poder realizar el trabajo, pues, de su utilidad. Y en este contrato no hay armamento y no consta de una tripulación, simplemente es el buque o el barco que se va a rentar. Y para efectos de esta ley, el contrato de arrendamiento y el contrato de fletamento a casco desnudo serán considerados sinónimos y su regulación será la misma. O sea, es decir que son iguales, sin embargo tienen diferencias. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento a casco desnudo comentamos que no tiene tripulación ni armamento. Y en lo que es en el contrato de fletamento se pueden dividir de dos formas, uno por tiempo y el otro por viaje, y sí puede en el contrato una tripulación, se adquiere una tripulación, y así como en este contrato de arrendamiento siempre es a cambio de un pago por la renta, dependiendo de las estipulaciones que se van a y cláusulas que se van a pues describir en el contrato. Como les mencionaba, en el contrato de fletamento, el motivo de este contrato es que se configura con una tipología de contrato de utilización del buque por el naviero, o sea, el fletante, que cede a otra persona, el fletador, la utilización de todo el buque o parte de ello para la carga de las mercancías. En el otro puede ser de distinta función, de distinta índole. Aquí no especifica para qué son de las mercancías, obligándose a cambio de un precio, como en el contrato de arrendamiento, ambos es a cambio de un precio, a transportar la carga de un puerto a otro. Y un ejemplo, en el artículo 120, menciona que sin perjuicio de las modalidades contractuales, en eso de las modalidades contractuales son el tiempo, el lugar, la hora de arribos, cuánta tripulación es la que cuántas personas, en dónde se va a arribar. Esos son las modalidades contractuales que libremente seleccionan las partes mediante pólizas internacionales de fletamento de embarcaciones o espacio de estas. También nos dice que los contratos de fletamento, como ya lo habíamos mencionado, se clasifican por tiempo y por viaje. Por tiempo, aquí el fletante se obliga a presentar la fecha y el lugar convenidos y a mantener durante la vigencia del contrato la embarcación designada, armada y convenientemente para cumplir las obligaciones previstas en el contrato. Y el fletamiento por viaje, el fletante se obligará a presentar la embarcación que designó en el lugar y en la fecha convenidos y a mantenerse durante el viaje en estado de navegabilidad
o sea, que estén en óptimas condiciones para realizar su actividad. Por el contrario, tenemos el contrato de transporte marítimo de mercancías. Como su nombre lo indica, este simplemente va a ser con el objetivo de transportar mercancías de un lugar a otro. Se obliga ante el cargador mediante el pago del flete, o sea, del pago pues que cuánto del arrendamiento vamos, entre comillas, a colocarlo de esa forma. Y la transportación de la mercancía de un lugar a otro, como lo mencionamos, entregando a su destinatario la mercancía transportada. De acuerdo al artículo 129, el contrato de transporte marítimo de mercancías constará en un conocimiento de embarque, mismo que deberá expedir el transportista o el operador a cada embarcador. El conocimiento de embarque será, además del título representativo de las mercancías y constancia de recibo de estas a bordo de la embarcación, o sea que deben de contener un control, una especificación de las mercancías. Hay que tener en cuenta que todos estos contratos que vamos a estar hablando tienen que solventarse con un seguro, que esto hace que el contrato tenga más valor para poder solventar daños y perjuicios, ya sea por la parte afectada, que es el dueño del buque, o el dueño de la mercancía, el quien presta el servicio para que puedan transportar su mercancía. Esto va a variar dependiendo de la situación o de las problemáticas que se vaya a presentar. Por eso es muy importante, y lo recalca nuestra ley, que deben solventarse tenga más fuerza el contrato con una póliza de seguro. El contrato de transporte marítimo de pasajeros. Este es totalmente diferente al del transporte de mercancías, puesto que en ese solamente, como su nombre lo indica, va a transportar mercancías, y en este contrato de transporte marítimo de pasajeros es más específico en su contrato, ya que no solamente van a tener un listado de las personas que abordan, sino también un control de, de los lugares donde se van a arribar o se van a quedar en ese lugar, o en el cambio de horario, cuánto tiempo va de este lugar a otro. Ahí es diferente, no es como un buque de carga que eso lo especifica el día, la hora, el puerto, la mercancía, o otras circunstancias que manejan y pues arriba para pues llevar la mercancía al sitio designado. En cambio, en este nos dice que es aquel en el que un transportador se obliga de resultado a trasladar o conducir a las personas entregadas por un cargador de un lugar a otro por espacio acuático, utilizando un buque a cambio de recibir un precio. En los otros contratos que vimos es un precio fijo. Asimismo es pero como son personas, ahí van a contabilizar cuánto recibieron por el pasaje, el boleto, etcétera, etcétera. Y de acuerdo al artículo 139, en virtud del contrato de transporte marítimo de pasajeros, el naviero se obliga a transportar en un trayecto previamente definido a un pasajero, previo pago de un pasaje. Este contrato debe contener
debe constar en un boleto, mismo que será al portador o nominativo. O sea, van a llevar un control de esos boletos. Asimismo, nos menciona en su artículo 141 que el naviero u operador estará obligado a entregar al pasajero un boleto respectivo en el cual deberá constar los siguientes requisitos. Es importante esto. Debe llevar el nombre y el domicilio del naviero, el nombre del pasajero, la nacionalidad de la embarcación y el nombre, la ruta que debe de llevar o el recorrido, el precio del pasaje, la fecha y el lugar del embarque, el puerto de desembarque y en su caso las escalas que realizará la embarcación. Por ejemplo, que se quita de un lugar, se va a otro y de este lugar se va a otro, llegando así a su destino. Y el nombre, y por último tenemos el nombre y domicilio de los asegurados del naviero u operador. Asimismo nos comenta que en su artículo 142 la responsabilidad del naviero o propietario que actúen como transportistas en virtud del contrato de transporte marítimo de pasajeros serán sujetas a las siguientes normas. Número 1. El transportista será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la muerte o lesiones corporales que sufran los pasajeros. En segundo, se presumirá la culpa o la negligencia del transportista o de sus representantes cuando ellos hayan actuado en el desempeño de sus funciones. Nos dice que si la muerte o las lesiones corporales del pasajero o la pérdida o daños causados al equipaje de camarote ha sido un resultado directo o indirecto de naufragio, abordaje, varado, explosión, etcétera, etcétera. Respecto a la pérdida de daños causados a equipajes de otros tipos, todo esto será, o sea, que el barco, el transportista no tendrá responsabilidad si es negligencia del pasajero. Asimismo, nos dice que el transportista designado en el contrato y el transportista ejecutor del mismo serán los responsables solidariamente frente a los pasajeros, ojo, por las obligaciones derivadas de esta ley. Todo se basa de la ley. Y por último tenemos el contrato de remolque de transportes. En este contrato menciona que regula la operación de trasladar por agua una embarcación u otro objeto de un lugar a otro bajo la dirección del capitán de la embarcación remolcadora, mediante el suministro por esta de toda o parte de la fuerza de tracción. Como lo muestra en la imagen, es simplemente su labor. Más que nada en este contrato, de acuerdo al artículo 150, nos dice que las acciones derivadas de los contratos de remolque de transporte prescribirán en el término de 6 meses, contado a partir de la fecha pactada para su entrega en el lugar del destino. O sea, una vez que se haya realizado el contrato, tiene un tiempo determinado para que ésta ya no tenga validez y puedan remolcar, pues durante ese tiempo el barco, una vez que haya prescribido, ya no tiene pues validez, ya no podrán realizar esa acción. Asimismo, nos dice que el contrato de remolque, transporte, tanto la embarcación remolcadora como la remolcada responderán frente a terceros de los daños y perjuicios que causen,
salvo prueba en contrario. En los casos en que solamente las embarcaciones remolcadoras se encuentren tripuladas durante la operación de remolque, transporte, esta será la única responsable frente a terceros. Quien esté ejecutando esa acción de remolcar es la única persona responsable, como lo dice la ley, de los daños y perjuicios a terceros. También un dato interesante es que, por ejemplo, si al momento de colocar a los buques en la zona donde deberían pues estar, si estos son causa, por ejemplo, el caso de que el remolque no dio, o el buque en su caso, no por cuestiones naturales, no queda correctamente o sufra algún daño, no es culpa del remolque, puesto que al momento de estar remolcándolo no se fijó, había una piedra en el momento, porque ahí en el contrato estipula que ahí debería de ser, ya no es culpa del remolcador, sino es culpa pues de nadie, es algo natural. Eso suele pasar mucho en cuestiones de los buques cuando arriban en el Caribe o cuando bajan algunas cuestiones, eso es normal. Y pues esto sería todo, chicos, y espero que sea de su agrado esta información acerca de los contratos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los seguros marítimos. Como sabemos, los seguros marítimos fueron instrumentos que se utilizaban desde ya hace muchos años y en cuanto al transporte que circulaba en el mar. Su principal objetivo de este instrumento era asegurar el buen estado y el bienestar de las propiedades del comprador, del vendedor, tanto como del transportista. Todo en la medida en la que ellos iban realizando sus actividades, ya que si sus propiedades se perdían, destruidas o eran robadas, ellos iban a tener un margen de pérdida muy significable. La doctrina jurídica coincide en ubicar los orígenes del seguro marítimo en tiempos remotos y la mayoría establece su aparición a partir de la llamada Liga Hanséatica, integrada por comerciantes de distintos países europeos del mar Báltico, pero también con un uso más extendido registrado en la Italia del siglo XIV. Sin embargo, se conoce mejor la aparición de la estandarización del seguro marítimo a raíz del famoso Holy Coffee House de Londres en el siglo XVII, cuyo dueño Edward Lloyd comenzó a reunir en su local a diversos comerciantes interesados en el negocio de la navegación. En dicho café se concretaban operaciones de seguros marítimos entre navieros y sus aseguradores, y adquirió tal fama el lugar que comenzó a publicarse una gaceta de noticias marítimas, siendo el antecedente directo de lo que hoy conocemos como la famosa Lloyd's London Press. También se conoce que la primera póliza de seguro marítimo tipo Lloyd's fue resultado de la adaptación realizada en Inglaterra a una póliza importada de Italia y publicada en el siglo XVIII. El objetivo de estos seguros es que lo que buscan es cualquier forma de aseguramiento marítimo, no es reemplazar el objeto que se perdió por un no igual o el objeto que se destruyó y sacar una ganancia de esta pérdida, sino de que no sea tan grande la pérdida y que la persona afectada no esté en una situación peor de la que estaba o en la que se encontraba antes de la pérdida, ya que la solución que se le da es una indemnización, que es la compensación de dicha pérdida en forma monetaria. Como principio fundamental en este tema es que para gozar de este servicio tiene que haber una relación jurídica o
o de equidad. Esto es entre la persona que se beneficia del seguro y el bien que está asegurado. A esto se le llama interés asegurable. En esta relación jurídica interviene una póliza de seguro marítimo, que es el acuerdo en el cual un asegurador indemniza a su asegurado. También en estos seguros se pondrán algunas excepciones en cuanto a las pérdidas, ya que no siempre en todos los seguros son de pérdida total y sus pólizas especifican todas sus excepciones. Algo muy importante y distintivo de los seguros marítimos es que son totalmente internacionales, ya que la cobertura de la mercancía que se traslada de forma marítima van de un país a otro. Por lo tanto, el vendedor y el comprador sean de diferentes lugares y se rijan por diferentes legislaciones y muchas veces ni siquiera hablen el mismo idioma en cuanto al seguro. Por ejemplo, el seguro de cacao es completamente internacional, ya que tiene un gran riesgo de extravío o pérdida en el extranjero. Los seguros de transporte marítimo no son tan diferentes a los seguros de vida que conocemos cotidianamente. Hay una gran variedad de seguros para tu carga y cada uno de ellos tiene sus propias limitaciones y coberturas. Un ejemplo de un seguro marítimo sería el seguro de carga. El seguro de carga marítima cubre la parte del viaje que sucede en el mar. Su aplicación es internacional. Su cobertura es daños producidos por carga o descarga del contenedor, mal tiempo, piratería y otros riesgos. ¿Qué nos dice esto? Que los seguros, por ejemplo, en este caso específico del seguro de carga marítima, es que la cobertura, lo único que va a cubrir el seguro es el tiempo en el cual esté transitando el barco con tu carga, y puede ser por mal tiempo, si se daña o se avería tu carga, si es robada, si es por piratería o otros riesgos, pero solo es durante el tiempo en el que está en el mar. Pues por mi parte sería todo. Espero que esta información haya sido de su agrado y que se haya comprendido a la perfección.